Y llegamos finalmente a octubre del 2019, que es el punto de quiebre. Porque lo que ocurrió en octubre en Chile, créanme, amigos, que fue una verdadera revolución fallida. Ustedes no saben cómo nos dolía la guata a nosotros cuando veíamos cómo la violencia se tomó las calles. Y todo este proceso, el cuestionamiento a la Constitución, al orden constitucional, el surgimiento de la nueva izquierda, se mezcló con algunas otras cosas, como lo fue el creciente descrédito del sistema político y económico. Una clase política que no se supo renovar en Chile, con escándalos económicos de corrupción, que lo que hicieron fue debilitar la confianza en el sistema. Frustración de las expectativas de las clases medias producto de la desaceleración económica. Desde el año 2010 al año 2019, Chile no siguió creciendo como venía creciendo, y eso efectivamente hace que las clases medias vean frustradas sus expectativas. Y luego el surgimiento de una izquierda radical y sus estrategias post-marxistas. La izquierda fue a buscar en lo que ellos llaman los sujetos históricamente excluidos el combustible para poder hacer una revuelta social en Chile cuyo objetivo fue derrocar al gobierno del presidente Sebastián Piñera y convocar a una asamblea constitucional tal cual como lo decía Lenin. Bueno, y este escenario de violencia extrema, bueno, hay muchas más imágenes, parte a partir de una consigna que se planteó a propósito de lo que decía Eduardo antes. Y esa consigna fue porque se aumentó la tarifa del transporte público en Chile en 30 pesos chilenos. ¿Ya? 30 pesos chilenos, no sé cuánto serán 30 pesos chilenos, de pesos argentinos, no hay cómo calcularlo, pero va a ser 90 pesos. 100. O sea, es completamente significante. Y respecto de eso, bueno, ¿cuál fue la consigna? No son 30 pesos, son 30 años. ¿Qué es lo que pretendía, cierto, esa consigna? Borrar todo lo que venía hacia atrás, cierto, son los 30 años de la concertación donde gobernó la centroizquierda y la izquierda, y esta nueva izquierda es la que renegaba de eso y planteaba y decía, mire, no son 30 pesos, no estamos quemándolo todo, ¿cierto? No estamos rompiendo todo solamente por 30 pesos, sino que lo estamos haciendo por 30 años. Entonces, vamos... ¿Qué fue lo que pasa? O sea, ¿qué fue lo que pasó en Chile finalmente? Bueno, tenemos un escenario de violencia extrema el 18 de octubre y de ahí en adelante se empieza a generar mucha presión que termina finalmente en esta carta que no se alcanza a leer ahí, pero donde firman todos los partidos desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, exigiéndole al gobierno de Sebastián Piñera, esto fue el 12 de noviembre, exigiéndole que llame a una asamblea constituyente, que tiene que haber un plebiscito y ese plebiscito se tiene que determinar si es que se tiene o no una nueva constitución. ¿Qué es lo que había planteado finalmente el presidente Sebastián Piñera? Había dicho, vamos a convocar un congreso constituyente, es decir, el Congreso Nacional sí va a hacer cargo de tener la nueva constitución. ¿Qué es lo que hacen los partidos que tienen representación en el Congreso? En vez, ¿cierto?, de ser responsable y buscar dar un espaldarazo, ¿verdad?, a la situación extrema que estamos viviendo en el país, lo que hacen es poner la pistola sobre la mesa, ¿cierto? O sea, usted tiene que llamar a una asamblea constituyente, es la única manera de salir de este tema, y producto de eso es que se llega a esto que es el acuerdo, llamado Acuerdo por la Paz y por la nueva constitución, con el cual se da inicio al proceso constitucional en Chile. ¿Dale? ¿Cómo se determinó eso? ¿Cuáles eran finalmente las grandes líneas? ¿Ya? Las grandes líneas en relación con el Acuerdo por la Paz y por la nueva Constitución tenía 3 etapas. ¿Ya? La primera etapa era llamar a un plebiscito de entrada, ¿ya?, donde se le preguntara a los chilenos si usted quiere o no quiere una nueva Constitución.
y con una segunda papeleta que decía, bueno, si usted quiere una nueva, ¿qué tipo de asamblea quiere? ¿100% electa o mixta? Es decir, la mitad electo, la mitad que vengan del Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a ustedes ven los resultados, fue un aplastante resultado a favor del apruebo. Aprueba una nueva constitución en Chile, cerca del 80% dijo sí a una nueva constitución, cerca de un 22%, donde estuvimos haciendo campaña nosotros, comprenderán lo felices que estábamos, ¿cierto? Tenemos un 22%. Y ahí se dio inicio, ¿cierto?, a la segunda etapa, que era la elección de convencionales constituyentes. Gana además, incluso con un mayor resultado, la asamblea 100% electa. Y aquí están los resultados que los voy a explicar de manera bastante gráfica. ¿Ven los puntitos azules de acá? ¿Sí? ¿Más o menos se alcanza a ver? Sí. Ya. Estos puntitos de azules eran todo lo que es la derecha. Centro derecha, independiente, republicano, democrático independiente, Renovación Nacional. Todos los demás de acá, todos los otros puntos de izquierda. ¿Ya? Es decir, la centro derecha, y todo lo que significa su coalición, sacamos 37 representantes de 155. Nosotros necesitábamos, comillas, un tercio para hacer algún bloqueo de alguna norma. No sacamos el tercio, tampoco sacamos el cuarto. ¿Ya? O sea, teníamos cerca de un 23% de representación en esta convención constitucional que fue 100% electa y que tenía un año para redactar con una hoja en blanco la nueva constitución. ¿Y quiénes fueron los que ganaron? Bueno, acá va una pincelada de la convención. Sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer. Estos son convencionales constituyentes electos, no son payasos. ¿Puedo emitir mi voto, amigos? Yo soy un constituyente, loco no está presidente. Yo soy un constituyente, ay me pasa tan rico, está crujiente. Con esto termino, con una propuesta para un nuevo inicio de himno nacional. Flor y Chile, tu cielo azulado. ¿Qué podía estar animal? No sé si alcanzó a escuchar quizá todo lo... Esa. No sé si alcanzó a escuchar todo, pero finalmente en términos simples, quienes terminaron ganando era, el que aparecía ahí diciendo que no tenía cáncer, es un convencional constituyente que ganó por su lucha por el cáncer. Bueno, se descubrió que no tenía cáncer. El hombre que aparecía después ahí se llama Rodrigo Rojas Páez, lo pueden googlear, es un hombre muy conocido en Chile. Van a ver ahí también a otro que decía, puedo emitir mi voto a viva voz porque se estaba duchando, ¿cierto? O sea, decía, se estaba duchando, y este otro genio atómico que propuso un nuevo entonación del himno nacional, que en vez de decir puro Chile era plurichile, es un cielo azulado. Entonces, ¿quiénes terminan ganando? Bueno, terminan ganando un porcentaje importante, ¿verdad?, de listas de independientes, hay escaños reservados además, y la paridad de salida, que esto lo quiero explicar brevemente. ¿Por qué se produce este resultado tan abrumadoramente terrible para la derecha y la centro-derecha? Bueno, en parte obviamente por el contexto, ¿verdad? En parte también por el vuelito que venía con el 80-20 a favor del apruebo de la nueva constitución, pero también porque se hicieron alteraciones del sistema electoral que terminaron generando una tormenta perfecta. Y esto es importante quizás tenerlo en consideración, porque este tipo de alteraciones electorales no se ha visto en otras asambleas constituyentes en ninguna parte del mundo, ¿ya? Solamente en Chile. ¿Por qué? Porque primero se estableció una lista, o se permitió una lista de independientes. ¿Qué significa eso? Que movimientos de independientes que no tenían nada en común, nada en común, podían juntarse y conseguir algunas firmas y postularse pagando cero costo, que sí lo pagan los partidos políticos por estar partidos políticos, pero llevándose todos los beneficios de los partidos políticos. Y aquí está la llamada lista del pueblo, de la cual pertenecía el hombre de la ducha, del cual pertenecía el que se disfrazó de dinosaurio, del cual pertenecía la tía Pikachu, que estaba ahí también, del cual pertenecía Rojas Páez. Esa era la llamada lista del pueblo. Esos independientes eran falsos independientes. ¿Por qué? Porque la ciudadanía estaba pendiente diciendo, miren, estos son independientes, por lo tanto están fuera de la política, pero la realidad es que los independientes estaban más a la izquierda que el Partido Comunista. Con el Partido Comunista se podía hablar, ¿ya? Como para que tuviéramos más o menos una idea de esto. Esto fue un porcentaje importante, de hecho, el más votado, que fue Daniel Stilwell,
era la lista independiente. Segundo, los escaños reservados para pueblos indígenas, ¿ya? De los 155 miembros, 17 eran escaños reservados para pueblos indígenas. Para que nos hagamos una idea, en Bolivia, en la Asamblea Constituyente, la última, ¿cierto?, que fue 2006-2009, se eligieron 255 miembros. Tenían 3 escaños reservados de 255, con un 40% de población indígena. Chile tiene un 10% de población indígena y eligió 17 de 155. ¿Ya? El total de esos 17, el total de los votos sacados por esos 17 escaños reservados fue 89.000 votos. En el distrito que yo represento, que eran 5 comunas en Chile, las 2 candidatas de derecha, que eran Marcela Cubillos y yo, entre las 2 sacamos 110.000 votos. Es decir, entre las 2 sacamos más votos que los 17 escaños reservados. Una de mis ahijadas, la Rosarito, fue candidata, tiene 10 años, fue candidata a su centro, a su curso, cuando se postuló a eso. Bueno, la Rosarito sacó más votos que la representante del pueblo Yagán. Lidia González sacó 61 votos y fue electa para la Convención Constitucional. Mi ahijada sacó más votos que eso, ya, como para que nos hagamos una idea más o menos de las proporciones. 17 escaños reservados, más la lista de independientes. El Partido Comunista está quedando en el centro a esta altura. Y por otro lado, la siguiente alteración electoral es la paridad de salida. Es decir, se hizo una corrección para que artificialmente, ¿verdad?, la convención tuviera mujeres el 50%, hombres el 50%. Es decir, no cuotas de entrada, sino que la cuota de salida. ¿Qué terminó generando esto paradójicamente? Además, obviamente, de meterle la mano a la urna, vulnerar algo que es muy importante, que es una de las grandes conquistas de la democracia moderna, como es la igualdad del voto. Bueno, que 11 mujeres tuvieron que ceder sus cupos a hombres. O sea, terminó perjudicando a las mujeres y no beneficiando. Entonces, para que tengamos más o menos claro que toda la debacle, además de que toda la literatura dice que nunca se hacen procesos electorales, o sea, proceso constitucional en año electoral, por supuesto que lo hizo en Chile, lo hizo en año electoral, entonces todo esto terminó girando la tormenta perfecta para ver el circo romano, pero de mala muerte, que fue la Convención Constitucional. La Convención Constitucional, para ir avanzando, ¿cuáles serían quizás los 4 ejes de la Convención, de lo que fue la Asamblea? ¿Ya? Primero, bueno, el predominio de una izquierda identitaria, ¿cierto? Todo lo que se ha conversado también en estos seminarios ha apuntado un poco a eso, ¿verdad? La lógica, las feministas, la causa ecologista radical, el indigenismo, ¿cierto? Los grupos históricamente excluidos, los grupos históricamente vulnerados. No es de extrañar que la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, una vez que dejó de ser presidenta, a los 6 meses del funcionamiento de la Convención, quiso mantener su puesto en el hemiciclo. No todos teníamos puesto en el hemiciclo, paréntesis. Y ella dijo que ella lo mantenía por un tema de dignidad. ¿Ya? Entonces ella por dignidad estaba sentada en el hemiciclo, a diferencia de otros que probablemente no tenían dignidad, no estaban ahí. Entonces, el predominio de la izquierda identitaria. El rol de la derecha, que eso lo va a explicar la Cate un poco después, la lógica asambleísta, es decir, todo me da lo mismo, ¿cierto? O sea, no me importa lo que tú pienses porque yo tengo 3/4, por lo tanto hago lo que quiero. Y los escándalos políticos, bueno, que ahí ya podemos también conversar largamente. El primero, quizás el más grande, fue evidentemente Rojas Vade, pero también nosotros vivimos un poco esto, lo que fue el negacionismo, la cancelación, el corte de micrófono mientras estábamos hablando, y en general temas que sí, la censura, temas que se han conversado también en el seminario. Los ejes de la Constitución de la Convención, es decir, esto ya viendo el contenido, si tuviéramos que resumirlo en 5 ejes, ¿ya? Esto tenía, para que nos hagamos una idea, esta era la Constitución más larga del mundo. La más larga es la de India, que tiene 445, esto tenía 488, y después se redujeron un poco más después de la armonización que se hizo, pero en términos simples son 5 los ejes. Una constitución indigenista, generaba ciudadanos entre primera y segunda categoría, ¿cierto? Por una parte, los pueblos y naciones indígenas tenían plurinacionalidad, eso de partida, propios territorios, derecho a restitución de tierras, derecho a libre determinación de los pueblos, o sea, salud indígena, educación indígena. Una constitución completamente indígena, una constitución separatista que dividía nuestro país, ¿cierto?, nuevamente entre ciudadanos de primera y segunda categoría, con autonomías territoriales, nadie sabía cómo se iban a financiar, pero con autonomías territoriales indígenas. Una constitución de la desigualdad, desde la perspectiva, nuevamente, ¿cierto?, que había ciudadanos que tenían ciertos privilegios por su raza, por su etnia, por su origen, y otros ciudadanos que no. Constitución que no ponía en el centro a las personas, el Estado, había un control del Estado en todo lo que tenga que ver con derechos sociales, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de pensiones, en materia de educación. Y finalmente una Constitución que buscaba desestabilizar lo que son las instituciones, se terminaba el Senado, ¿verdad? Se vulneraba el principio de separación de poderes, se creaba un consejo de la magistratura en materia del poder judicial, se debilitaba el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. 5 ejes, obviamente que se puede hablar mucho más, para decirle
En términos simples, habían cosas tan absurdas como en materia de derecho de propiedad, por ejemplo, se nos consideró o se nos dijo que nosotros éramos maximalistas porque queríamos que la expropiación se pagara el dinero en efectivo y al contado. No, pero es que eso no es necesario que esté en la Constitución. Pero sí estaba en la Constitución el derecho a poder observar los cielos oscuros, el fomento a la lectura, el derecho al ocio. Esos temas sí eran importantes que estuvieran en la Constitución, pero no la indemnización, el precio en efectivo y al contado. Y obviamente no me voy a extender mucho porque se ha dicho bastante en estos días acá, pero obviamente el experimento constitucional latinoamericano no es el primer caso, por supuesto el caso de Chile, quizás lo más destacable en cuanto a los resultados, bueno, evidentemente es Ecuador, Bolivia y por supuesto Venezuela, ¿verdad? Donde esta inspiración que terminó, ¿verdad?, lo que fue la Convención Constitucional en el caso de Chile venía de ahí. Lo que pasa es que nosotros nos ganamos el premiado con la composición y finalmente con el resultado y con el producto de texto que terminamos sacando. Creo que ahí. Bueno, ahora esa es la sensación que teníamos durante el año de la convención. Me morí. Así estábamos después de pasar unos meses en la Convención Constitucional. ¿Sí? Y bueno, uno se pregunta después de todo lo que nos ha contado la Connie y Eduardo, ¿cómo salimos de esta pesadilla? ¿Cómo enfrentamos un escenario tan, pero tan adverso? Y bueno, éramos un grupo bastante minúsculo. Esa era la derecha dentro de la convención. Algunos más viejitos, otros más jóvenes. Pero ese era el grupo de convencionales constituyentes de la derecha. Sabíamos que íbamos a enfrentar uno de los desafíos más grandes de nuestras vidas, probablemente uno de los escenarios más adversos que íbamos a tener que enfrentar frente a la izquierda. Y en eso tomamos 3 decisiones claves al iniciar el proceso. El primero, que no íbamos a abandonar. Segundo, que íbamos a dar todas y cada una de las batallas. Y tercero, que teníamos que salir a comunicar en un relato simple a la sociedad civil lo que iba a pasar en la Convención Constitucional. Y eso se traducía en lo siguiente. Este mismo grupo, ¿cierto?, muy cohesionado, que a pesar de toda la adversidad nunca iba a abandonar este proceso y que adoptó una triple estrategia. Primero, contravenir los planteamientos de la izquierda y sobre todo desafiar las consignas argumentando desde el sentido común. Nosotros nos preocupamos de no darle respiro a la izquierda, no solo en temas de fondo, en temas de forma. En cada una de las cosas que ellos planteaban, nosotros teníamos una respuesta. Luego, en mostrar a la opinión pública el funcionamiento de la convención para que se formara un juicio respecto al proceso y de sus actores. ¿Qué quiere decir esto? No solo exponíamos el contenido que las izquierdas querían plantear, sino también el continente, es decir, qué era lo que estaba haciendo la Convención Constitucional cuando se subían los sueldos, cuando se declaró el convencional constituyente Rojas Bade diciendo no tengo cáncer, o sea, llegaste al poder diciendo que tenías un cáncer y hoy día le mentiste a todo Chile, etcétera, etcétera. O sea, tratábamos de mostrar todo el desorden, todo el circo que había dentro de la convención. Y por último, a medida que avanzaba el proceso de redacción y aprobación de las normas, lo que hicimos fue presentar fórmulas y alternativas en indicaciones, ¿cierto?, a todas las propuestas de la izquierda. ¿Qué es lo que hacíamos? Cuando la izquierda decía, nosotros queremos educación estatal, nosotros le decíamos a las personas, ellos quieren quitarte tu derecho a educar preferentemente a tus hijos. Ellos nos decían, es una fake news. Bueno, presentábamos 10, 20, 30 veces una indicación que decía, es necesario dejar en claro, ¿cierto?, que los padres tienen el deber y el derecho preferente para educar a sus hijos. Las 30 veces lo rechazaban. No había cómo decir que era una fake news. Cuando ellos decían que iban a instalarse un ecologismo radical, nosotros presentábamos normas en donde hacíamos referencia a la filosofía verde, al cuidado de nuestra patria, etcétera, etcétera. Todo ello, obviamente, rechazado. Cuando nosotros hablábamos de propiedad, como lo decía la Connie, en temas de indemnización, o incluso cuando veíamos que querían instalar un sistema, ¿cierto?, estatal de administración de los fondos de pensiones, ¿qué decíamos nosotros? Te quieren robar tus ahorros. ¿Y qué decía la izquierda? Es una fake news, te mienten, son alaracos, ¿cierto?, están mintiendo, etcétera. Y bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Presentábamos 10, 20, 30, 40 veces una indicación en donde se señalaba que los ahorros previsionales de los chilenos son inexpropiables, son de propiedad de ellos y el Estado no puede meter la mano en el bolsillo ni los ahorros de los chilenos. Entonces,
¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la izquierda? Lo rechazaba 10, 20, 30 veces. No tenía cómo decir que era una fake news. En simple, no le dejamos pasar ni una. Cada vez que podíamos presentábamos indicaciones en razón de nuestras ideas, propuestas y más propuestas, y sobre todo la defensa de la vida, que fue una de mis principales causas de defensa. Yes, today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing, Joel? I can't destroy my ex-wife's house. Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die. Hey. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not Not so much. Oye, no alcancé a explicar antes la película de mostrar esta parte, pero esta es una película donde, bueno, ellos van a un programa de televisión a decirle a los auditores, ¿cierto? A los periodistas, va a caer un meteorito y vamos a morir todos. Y todos se reían. Y cuando llega, bueno, nosotros nos sentíamos igual cuando íbamos al programa de televisión. Llegábamos y le decíamos a los periodistas, a la ciudadanía, oye, quieren destruir nuestro país, quieren dividirnos en diferentes naciones, quieren robarse la plata de tus ahorros, quieren quitarte el derecho o deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Y las personas decían, no creo que sea tanto, no creo que sea así, no, son alarmistas, ¿cierto? Están mintiendo, etc. Es más, yo creo que las reuniones más complejas fueron cuando nos reunimos con los empresarios, con la SOFOFA y con tantas organizaciones de empresarios que te decían, no creo que quieran estatizar, ¿cierto?, la empresa, no, ¿cómo nos van a limitar? ¿Cómo nos van a poner más impuestos? Etcétera, etcétera. Bueno, así nos sentíamos. Realmente uno trataba de entregar un mensaje claro y nadie te creía. Y bueno, al principio nos iba muy mal, nadie nos creía, los porcentajes del apruebo seguían arriba, pero el trabajo empezó a rendir frutos. Y en abril de ese año, por primera vez, el rechazo pasó de un 46% arriba por sobre el apruebo. Esto no fue solamente suerte, ¿cierto? Suerte digo yo porque teníamos unos compañeros que nos hacían la pega bastante fácil, en cierta manera. Pero no solo eso, sino que también tomamos decisiones bien claras dentro del proceso. Lo primero, nunca enamorarnos del proceso. Es decir, no íbamos a salir a defender la Convención Constitucional porque éramos convencionales contribuyentes, como pasa muchas veces que los parlamentarios defienden el Congreso porque son parlamentarios, etc. Dijimos, no nos vamos a enamorar del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos aquí a defender ideas. Y si esas ideas no quedan consagradas, y si esas normas transgreden nuestros principios, no vamos a enamorarnos del proceso y salir a defenderlo. Lo segundo, profesionalismo. Todo lo que hicimos en la Convención Constitucional se hizo de manera profesional. Trabajamos de lunes a lunes pensando en estrategias de cómo comunicar, de cómo contrarrestar el avance de deconstrucción que quería instalar la izquierda chilena en nuestro país. Y lo hicimos con un grupo y un equipo cohesionado, profesional, etc. Buen equipo, con un buen elenco y roles definidos. Cada uno de nosotros, éramos tan pocos, éramos 37, pero finalmente terminamos en 21 más o menos de la coalición que armamos en el grupo consolidado. Y dentro de esos 21, cada uno tenía un rol. Por ejemplo, habían convencionales que tenían más, digamos, tendencia a defender temas valóricos. Bueno, esa persona defendía la vida, defendía el derecho preferente de los padres, defendía la familia, etc. Otras personas tenían más vinculación con el sistema político, con la estructuración de las democracias, no sé, formas de Estado, etc. Se iban a otra comisión. Y cada uno tenía un relato claro, un mensaje claro, y tenía que estar todos los días hablando de lo mismo, en todas las comisiones, en la prensa y en las redes sociales. No dejar ningún espacio, y eso significaba no solo en las redes sociales, sino también en el territorio. Nosotros, cuando estábamos dentro de la Convención Constitucional, al mismo tiempo salíamos a nuestras regiones, a nuestros distritos, y conversábamos con la comunidad, estableciendo e informando todo lo que estaba pasando en la Convención Constitucional. Es decir, no dejamos ningún espacio en donde defendíamos lo que estábamos proponiendo en la Convención. Bueno, y antes